Toda la iglesia, ya en esta hora están conectados todos los que están en la dominical. A los niños, un saludo en el nombre del Señor. A todos los niños, los extrañamos mucho de no poderse reunir, bueno, pero gracias a Dios, la iglesia ha mostrado una madurez muy grande en esto, y es que los padres, en momentos como estos, los padres son los que tienen que asumir su responsabilidad en los hogares de hacer el trabajo con los niños. Las directivas los orientan y hacen algo, pero la mayoría de trabajo y todo lo que es pues la carga de tenerlos ahí, porque además de no poder ir a la iglesia, pues tienen que estar en casa todo el tiempo. Entonces, bueno, saludo para todos en el nombre del Señor y gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos da. Creo que, como decía el hermano Bairo y han dicho ustedes, Dios sigue obrando en todas las congregaciones. He hablado con varios pastores en diferentes lugares. Dios sigue obrando, Dios no se detiene, la obra de Dios no se detiene. Sigue, tenemos las limitaciones, estas limitaciones que tenemos, pero hay que superarlas. Bueno, quiero leer unos textos de la palabra del Señor. El tema hoy es la oración, sobre todo ver algunos tres aspectos sobre la oración que son, bueno, las oraciones que hacemos, ver también por qué tenemos ese privilegio de orar y también comprender qué es la oración en la voluntad de Dios, porque también hay oraciones que Dios no responde, porque nosotros cantamos que Dios no rechaza oración, pero sí rechaza, o sea, o no que las rechace, sino que no las acepta, o sea, porque no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, hay un pasaje aquí en Santiago, capítulo 5. El libro de Santiago es el primer escrito del Nuevo Testamento. No es propiamente ni un libro, quizá es más una carta dirigida con muchas recomendaciones. Hay muchas recomendaciones tratando los problemas que había en la iglesia primitiva. Eran los problemas, los primeros problemas que se comenzaban a identificar ya en la iglesia, las necesidades también de la iglesia. Y entonces, por eso el apóstol escribe así. Leo a partir del versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Una pregunta, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y como Santiago era judío y la iglesia estaba en los primeros años, la iglesia todavía conservaba la costumbre de ungir a los enfermos con aceite. Entonces él dice, ungiéndole con aceite, pero no es obligatorio ungirle con aceite. No es que no se pueda orar sin ungir, no. Si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no es obligatorio para que se sane. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora pone un ejemplo que también nos enseña sobre otra clase de personas que oran o que no oran porque piensan. Entonces dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Vamos a orar para que Dios bendiga a todos los oyentes. Sabemos que tenemos una audiencia numerosa. Aparte de la congregación de Castilla, hay muchas personas que nos ven, a quienes también saludamos en esta mañana. Si están viéndonos, le presentamos un saludo muy especial. Y oramos en este momento y le decimos, Señor, dirígenos en la predicación para que esta predicación sea una palabra de consolación, de amonestación, de exhortación a alguien. Señor Jesús, invoco su nombre en esta hora para darle gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede de predicar su palabra, de anunciar esta palabra a todos los creyentes y a todos los oyentes para que ellos puedan ser edificados. Señor, creemos tu palabra, sabemos que su palabra es verdad y que tú, Señor, puedes obrar a través de ella. Señor, pido que su Espíritu Santo sea aplicando la palabra en los corazones de los oyentes y que esta palabra edifique, dirija y oriente la vida de los creyentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes pudieron notar en la lectura, hay varias situaciones que se plantean dentro de esta introducción que estoy haciendo sobre la oración. Y es, por ejemplo, que aquí están los afligidos, están los enfermos, están los que quizás hayan pecado, están los que quizá hayan ofendido a otros y están aquellos que quizás no se sienten dignos de orar. ¿Cuántas clases hay? 5, ¿cierto? Note. Entonces encontramos los afligidos, los enfermos, aquel que quizá piensa que ha pecado o quizá haya pecado, el que ofendió al otro, y aquel que piensa que no es digno de orar. Fíjese usted que todas esas situaciones se pueden presentar o pasar por la cabeza de una persona al orar. Entonces una persona puede tener una aflicción. Entonces esa aflicción, las aflicciones generalmente las tienen los creyentes por cosas que no entendemos en el momento. Y es apenas normal que no las comprendamos. No comprendemos las cosas en el momento. Una situación como la que estamos viviendo, como muchas situaciones que hemos vivido y que quizás vivamos todavía, que en el momento no las entendemos. Carecemos del entendimiento para saber por qué está pasando, qué pasó. Puede ser una situación del hogar, puede ser una situación personal, puede ser una situación social, cualquier situación que no la comprendemos y entonces nos aflige.
Entonces, la recomendación, fíjese usted, la oración. Aquí está hablando a los creyentes, porque la oración, ¿qué es orar? Orar es hablar, orar es expresar, decir algo a alguien. En este caso, orar a Dios. Entonces, la oración hace parte de la comunión con Dios. No es que la oración sea la comunión, sino que hace parte de la comunión con Dios, porque nosotros tenemos comunión con Dios es por la fe. Es la fe el medio. La fe es el medio para recibir de Dios y para agradar a Dios. Entonces, la fe es el medio, es lo que nos conecta con Dios. Por eso, las personas que no tienen fe no pueden realizarlo. Entonces, aquí ya estamos hablando de creyentes que tienen un derecho concedido por Dios. Ustedes han leído, por ejemplo, Gálatas 4:6, que es un texto que dice Gálatas 4:6. Ustedes lo saben. Entonces dice, aquí lo tengo, dice, y por cuanto sois hijos. Entonces aquí está hablando de los hijos, de los adoptados, de aquellos a quienes se les ha concedido el derecho, que dice San Juan 1:12, por cuanto. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es lo mismo la oración suya que la oración de un inconverso. No es que el inconverso no pueda orar. Él puede pedirle algo a Dios y Dios por misericordia se lo puede conceder. Pero una cosa es la comunión y otra cosa es la oración. Entonces, la oración en nosotros es un derecho concedido. Por cuando Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. No todos le pueden decir a Dios Padre, sino los hijos. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros nos acercamos a Dios como nuestro Padre. Y cuando Jesús enseñó a orar a los judíos, que los judíos eran el pueblo de Dios en las circunstancias que vivían o que estaban, pero en el pueblo de Dios. Ustedes van a orar así. Mateo 6:9. Dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro. O sea, ustedes tienen el derecho de acercarse a Él con toda la confianza porque Él es el Padre. Entonces aquí en las recomendaciones que ya Santiago está dando a los creyentes, porque ya era la iglesia que había en Jerusalén. Esta era la iglesia, y era la iglesia compuesta por judíos, sobre todo en Jerusalén, judíos. Por eso al comenzar la carta, él les dirige en ese sentido. Y él les dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. De que a la iglesia la llama como las 12 tribus, porque todavía había el pensamiento que la salvación, o sea, que la iglesia era judía. Era muy, muy, muy propio de eso, y Pedro duró mucho tiempo pensando así. Se dice que unos 8 o 10 años después, Pedro en la casa de Cornelio estaba incómodo, porque él dijo, pero ¿qué hago yo aquí en la casa de un gentil? Incómodo. El Señor me hizo venir aquí a la casa de un gentil. O sea, en el pensamiento de Pedro estaba que la iglesia era judía. O sea, la iglesia era un reemplazo de Israel y que no, los gentiles no tenían derecho. Entonces, todas esas cosas son bonitas analizarlas para que miremos el derecho que Dios nos ha concedido.
Por ejemplo, Cornelio y el eunuco que evangelizó Felipe por allá por el camino. Estos dos eran prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un gentil que le habían concedido el derecho de entrar al templo a orar. Para eso tenían que hacerle un lavamiento, una ceremonia, todo esto, y tenía que probar de que realmente entraba al templo, y porque nadie podía entrar al templo, un gentil no podía entrar. Entonces se dio una oportunidad de que los prosélitos entraran a orar. Entonces Cornelio era un prosélito, y se dice que Dios oía las oraciones de Cornelio, por eso se dice así. Pero fíjese usted que hay ejemplos muchísimos que, a pesar de que Cornelio, Dios le oía sus oraciones, tenía que oír el evangelio y convertirse. Entonces, por la fe en el Señor es que tenemos el derecho. Y los hijos de Dios es lo que debemos entender, y todos los que van entrando a la iglesia nuevos deben saber que la oración es parte de la comunión que tenemos con Dios. La comunión con Dios es de doble vía. Entonces, lo que dice San Juan 15:7, allá en ese versículo, ustedes encuentran que dice: si obedecemos sus mandamientos, Él oye nuestras peticiones. O sea, es de doble vía la comunión con Dios. Yo escucho a Dios y Dios me escucha a mí. Cuando una persona solamente quiere pensar, y es lo que pasa en el mundo hoy, que hay grupos religiosos o personas movidos la conciencia, porque la conciencia se mueve a causa de lo que se escucha, entonces quieren poner un grupo de oración, pero a veces quieren ponerlo solo de aquí para allá, pero no de allá para acá. Y es de doble vía. Yo escucho a Dios, y porque yo escucho a Dios, Dios me escucha a mí. Porque la fe no viene por yo hablar, sino por oír a Dios. Entonces, aquí observamos, por ejemplo, y pudiéramos, pero sí quiero mencionar estos puntos iniciales para que los creyentes tengan presente y superen esas situaciones al orar, porque a algunos quizás les pase esto. Y entonces, en medio de una aflicción, pierden la libertad para orar. Y entonces dice: ¿yo para qué oro? ¿Y por qué me vino esto? ¿Por qué me...? No, ore a Dios, que Dios le da a entender. Cuando oramos a Dios, entonces el afligido tiene que orar él mismo. No podemos pedir que otro ore por el afligido, porque el afligido es el que necesita comprender. Entonces, si ponemos otro a orar por él y él no ora, entonces él se queda igual porque no entiende nada. La oración es una experiencia que vivimos ahí con Dios, en la cual comprendemos, y Dios también nos habla en la oración, y debemos estar dispuestos a oírlo de lo que Él nos habla. Cuando uno ora, Dios le habla a uno. Y todos ustedes y los que predican saben que Dios nos habla cuando oramos, que Dios nos ilumina cuando oramos, que Dios nos hace entender cuando oramos. Entonces, ese es el sentido de la oración. Entonces, lo primero mencionamos el derecho que tenemos a hacerlo. O sea, no es lo mismo que una persona esté arrimada en una casa a que sea el hijo. El hijo no tiene que pedir permiso para sentarse en el comedor. ¿Me puedo sentar en el comedor? No. El hijo se sienta a esperar el desayuno, a esperar el almuerzo, porque él es el hijo. Entonces, tiene esos derechos. O sea, pero si es otra persona que llegó, él tiene que mandarlo sentar.
porque él no se va a decir, bueno, aquí estoy, ya tráigame, no. ¿Por qué? Porque él no, o sea, entonces cuando ustedes leen en Gálatas, el versículo que cité de Gálatas, donde está hablando de la adopción, que Cristo vino para redimir a los que estaban bajo la ley, para adoptarlos, para dar la adopción. Entonces, en esa adopción, Dios nos confiere ese derecho a tener la comunión. Por eso dice, clamamos Abba Padre. O sea, podemos decirle papá a Dios. Podemos decirle Padre a Dios. Eso es lo que significa Dios. O sea, que podemos tener esa confianza, ese derecho de decirle, Padre, ¿no ve qué? Es que yo estoy aquí porque es que yo soy su hijo. ¿Cuántas veces nos ha tocado que orar así delante de Dios? Nos ha tocado que orar y decir, Señor, pero es que yo soy su hijo. Soy tu siervo, soy tu hijo, estoy aquí, o sea, no estoy aquí, estoy invitado por usted, soy miembro de la familia. Entonces, la Biblia dice todo esto de muchas maneras, ser miembro de la familia de Dios. Dice que de él toma nombre toda la familia, o sea, entonces es algo concedido, no que nosotros nos alcanzamos por penitencias, no, ese derecho no lo alcanzamos por penitencia ni nada, Él nos lo otorgó. Ahora, dentro de ese ejercicio de orar y ese derecho, se van a presentar, vamos a tener experiencias diversas y los creyentes pueden tener experiencias. Por ejemplo, el que citábamos de la aflicción. Ahora, el caso de un enfermo. Aquí tenemos el caso del enfermo. Entonces, el caso del enfermo es que aquí sí le dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Porque una de las cosas es que las enfermedades sí limitan a las personas. Y necesita, esa persona enferma necesita acompañamiento, necesita consolación. Entonces dice, llame a los ancianos de él. No es porque Dios no lo pueda sanar a él solo, sino porque necesita esa compañía de la iglesia. Dice, acompáñenlo, llamen a los ancianos, oren por él. O sea, y entonces, pero puede haber alguna situación. Puede ser que esa persona esté pensando, yo estoy enfermo aquí por una desobediencia, o puede ser que sea. Entonces dice, la oración de fe salvará al enfermo, lo salvará de la enfermedad, ¿sí? Lo salvará de la enfermedad, porque está relacionado con la enfermedad, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿sí? Porque a veces las enfermedades son momentos de reflexiones. Son momentos de reflexión. Y por eso les decía, estas cartas son recomendaciones. Entonces, alguna persona puede estar enfermo, no necesariamente porque haya cometido un pecado. Pero hay personas que a veces se llegan a pensar que están en desobediencia por eso. Entonces, todas estas cosas es bueno tenerlas en cuenta. Ahora el verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Fíjese usted que aquí ya hay otra experiencia de otra persona que puede estar pensando, es que yo ofendí a fulano o alguna situación de estas de la falta de comunión con el cuerpo. Entonces, la falta de comunión con la iglesia. Entonces, puede traer una situación que que le impida a la persona. Inclusive puede afectar la fe. Por la conciencia de esa persona afecta la fe y la persona no tiene esa seguridad de orar. Todas estas situaciones se dan en esos casos. Entonces, ahora, concluye esto que él está diciendo. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
Y ahí viene una pregunta. ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Cuál es esa oración eficaz realmente? ¿Qué hace que la oración sea eficaz? Ya enseguida vamos a mirar. Miremos finalmente, fíjese usted que menciona a Elías. Y dice, o sea, cita a un hombre a quien Dios le respondió las oraciones en medio, o sea, porque ¿quién no ha oído hablar de Elías? Que oró y que vino fuego del cielo, que oró y no llovió. O sea, la gente, el cristianismo y todos saben, tienen esos referentes. Dice Elías. Pero fíjense lo que dice aquí. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto para quienes no se consideran dignos, porque es otra cosa que puede suceder, la duda en la mente. Yo no me considero digno de orar. No, 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 es que vea, yo he faltado en esto, o sea, pero dice Elías no era perfecto, era sujeto a pasiones como las nuestras. Sin embargo, oró a Dios y Dios le oyó y Dios le respondió. Entonces, muy interesante mirar eso. Ahora quiero que miremos lo de la oración eficaz. La oración eficaz. Leíamos ahí en Gálatas 4:6 el derecho. Ahora miramos también en Mateo 6:9 que la oración, Jesús no le dice a los discípulos, si ustedes oran. No, dice cuando ustedes oren. ¿Por qué? Porque la oración no es una opción en el creyente. El creyente debe entender eso. La oración no es una opción. Que dice, bueno, hay un creyente aquí, pero no ora. ¿Cómo así? Eso no puede ser. No puede ser porque es que la oración es parte de la comunión con Dios y hace parte de la vida espiritual de la persona. La oración. O sea, entonces dice cuando ustedes oren, entonces ese hacer parte de la vida espiritual indica que la oración no puede estar separada de nosotros. No puede estar separada de lo demás. Que hay un creyente que ora mucho pero es desobediente, pues no se comprende cómo hace eso. No se comprende cómo hace eso, porque la oración es parte de la vida espiritual. O sea, es parte de la vida espiritual. Lógicamente vimos los ejemplos anteriores, cuando una persona está afligida, cuando una persona está enferma, cuando una persona que son circunstancias que los creyentes viven y en medio de esas circunstancias oran. Aún en circunstancias donde la persona dice, no me siento digno de orar, pero en esas circunstancias puede orar. Pero aquí ya, o sea, la oración como tal hace parte de la vida del creyente. No está separada de la vida del creyente, que eso es lo que Jesús le dice a los judíos en Mateo 7, 21 y 22. Entonces les dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, ¿sí? Y lleva el ejemplo hasta decir, muchos me dirán en aquel día, vea, hicimos hasta cosas en tu nombre, hasta hicimos cosas en tu nombre, hasta sanamos enfermos y todo. Y él dice, no, yo no los conozco, ustedes no tenían comunión conmigo, yo no sabía el número suyo, ustedes no sabían el número mío, no nos hablábamos, no sé quiénes son. Entonces, fíjense usted que todas esas cosas nos indican a nosotros que la oración no es un rito, no es una costumbre, no es algo para llenar un espacio. Que de pronto el cristianismo ha sido en eso como muy liviano pero la oración es de mucha reverencia ante Dios, porque es hablarle a Dios y es un derecho ante la majestad de Él.
Cuando Salomón, por ejemplo, escribió en Eclesiastés capítulo 5, él bajo su revelación que tenía en ese momento y conocimiento de Dios, él dice, cuando vayan a la casa de Dios, no ofrezcan el sacrificio de los necios, sino que cuando se hace, dice, porque Dios está en los cielos y tú estás sobre la tierra. O sea, nosotros somos hijos de Dios por adopción y por la gracia de Él, pero los pensamientos de Dios y todos son más altos que los nuestros. Nosotros llegamos delante de Dios con una petición a orar, Señor, mire, es que es esto. Y Él dice, no, es que no es así. Es que es por aquí, por este lado. O sea, es muy diferente a lo que nosotros pensamos, a lo que piensa Dios. Entonces, ahora, la oración ya la iglesia, mire, según Juan 16:23, a nosotros ya se nos ha concedido orar en el nombre de Jesús. Entonces, hasta ahí Jesús les dice a los discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, nosotros ya hoy usamos el nombre de Jesús. Hemos dicho en otras oportunidades, el único nombre reconocido en el cielo es el de Jesús. El único, al único que él dijo, mi hijo eres tú. Hebreos capítulo 1. O sea, nosotros somos hijos de Dios por adopción en Cristo Jesús. Y sin Él no podemos ser hijos, porque Él se manifestó como hijo y se hizo hijo para hacernos hijos. Entonces, en ese sentido, tenemos que orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No aprendiéndonos el nombre, porque algunas personas sí aprende el nombre y muchos saben que el Salvador se llama Jesús, pero el nombre incluye todo aquello que dice Filipenses capítulo 2, le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, es la grandeza de la obra de Jesús. Cuando yo digo a un enfermo, en el nombre de Jesús, yo estoy invocando todo lo que ese nombre representa, su obra, su muerte, su resurrección, su poder, todo, su carácter, todo lo que yo estoy invocando. O sea, no es porque algunos se equivocan y dicen, no, es que hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. O sea, tomamos eso como muy livianamente a pensar que es por saberse cómo se llama Él. Pero no es solamente por saber, sino por saber lo que ese nombre representa en la salvación. Entonces, otra bendición grande que representa la oración es lo que dice Romanos 8:26, donde el cristiano tiene la gran bendición de que al llegar a orar, muchas son las veces que hemos llegado a orar y no sabemos exactamente y tenemos que esperar que el Espíritu de Dios nos guíe. Entonces allí dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Entonces imagínense usted, hermanos, que nosotros necesitamos intercesor a veces. Nosotros necesitamos intercesor. Nosotros siendo hijos, llegamos a orar y no entendemos lo que queremos pedir. No entendemos. Y a veces por eso lo que a nosotros nos parece bueno. Y es una muy buena, un muy buen hábito en los creyentes, siempre orar que Dios los dirija, que Dios los guíe, porque ahí está todo. Si Dios lo guía a usted, no le pida plata a Dios, pídale que lo guíe, y detrás de ese guiar viene toda la bendición de Dios. O sea, Dios nos dirige a nosotros. Dios nos dirige en lo que hacemos. Y si nos dirige, no tenemos temor de que nosotros vayamos a cometer un error. Dios nos guarda.
Vea, cuando un creyente es fiel, Dios lo guarda de hacer un mal negocio. Dios lo guarda. Usted es un creyente, un hijo de Dios, y usted le dice al Señor, guíame, Señor, y el Señor lo guarda, lo guía, lo guía, lo guía. Tenemos experiencia, ustedes la han tenido, yo tuve una experiencia en eso, que Dios me guió. Cuando estaba jovencito iba a hacer un negocio y en ese tiempo 4.000 pesos era mucha plata. Iba a hacer un negocio con otro por 4.000 pesos y no sé, Dios estorbó eso y lo estorbó y lo estorbó y lo estorbó y no lo dejó hacer. Dios lo guía a uno. Entonces, en las cosas, porque a veces uno dice, no, es que este es mi proyecto de vida. Hermanos míos, el proyecto de vida de nosotros con Dios cambió. Cambió. Una cosa es el proyecto sin Dios y otra cosa es el proyecto con Dios. A veces usted puede estar pensando una cosa y Dios está pensando otra. Entonces, hermanos, entonces la oración tiene que ser esa oración en la voluntad de Dios. Esa oración en la voluntad de Dios. Pedirle al Señor, haga su voluntad. Y el Señor nos guía. Entonces, hay muchas reflexiones que tengo aquí sobre la oración, pero vamos a hacer otras y terminamos porque el tiempo no nos alcanzaría para hacerlas todas. Pero, por ejemplo, hablemos de cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? La oración, por ejemplo, primera de Juan 5:14, donde dice que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Conforme a su voluntad. Yo pienso que cuando uno ora al Señor, uno se suelta en las manos de Dios, se suelta. Hay que tener uno porque generalmente hay algunas anécdotas sobre noviazgos en la iglesia, anécdotas de la gente. Que el uno dice, es que quiero conseguir novio, es que fulana tiene que ser mi novia. Entonces, Señor, dame a fulana como novia. Ahí no está pidiendo nada. No está pidiendo la voluntad del Señor. Entonces, Señor, deseo casarme, prepara una joven o prepara un joven, y me quiero casar, el joven o la joven se va a casar y comienza a orar. Dios le da a ese joven o esa joven y le da como esposa. Podemos decir hoy que una de las crisis en los matrimonios y todo es la falta de esperar en la voluntad de Dios. Seguramente he visto matrimonios jóvenes que uno dice, esta gente, ¿por qué se separan? No, no sé. O sea, cosas. Entonces, yo pienso que los que hemos vivido años en el camino del Señor y sabemos por experiencia, no es una teoría, es algo que es realmente observable y que realmente se puede comprobar, que hemos comprobado, que cuando esperamos en Dios, Él nos dirige. Él nos pone un sentir, Él nos guía, Él nos dirige. Entonces, estar dentro de esa voluntad de Dios. Si uno, por ejemplo, dice, yo no quisiera morirme nunca, no quisiera que se me muriera ningún familiar, no quisiera que, eso es lo que nosotros quisiéramos. Y entonces, Señor, que no se muera ningún familiar mío nunca. El Señor dice, no, eso no lo puedo conceder, porque yo ya dije allá desde el Edén que la muerte está establecida, que la gente se enferma, o sea, todas esas cosas hay que saber qué sucede. Entonces, ¿cómo debemos orar? Hay momentos en los que debemos orar invocando la misericordia de Dios. Hay ejemplos, por ejemplo, Mateo 8:1, cuando se le acercó el leproso a Jesús. Con esa humildad le dice, Señor, si quieres puedes limpiar. Hay momentos que nos ha tocado así. Nos ha tocado delante del Señor, Señor, si quieres. Porque Dios también espera y Dios hace un trabajo con nosotros. Él también trabaja con nosotros desarrollando nuestra fe y haciéndola crecer. Y hay veces no es que no quiera, sino que espera.
porque nos está a nosotros formando. Entonces, Él no nos va a decir todo sí inmediatamente, sino que espera, espera, espera. Pero el creyente, ¿qué debe hacer? Esperar. Ahí sentadito en la sala de espera, espere. Aquí también en lo de la fe también hay una sala de espera, donde hay que esperar. Entonces, invocar esa misericordia del Señor. Hay, como les mencionaba, hay muchos aspectos que se pueden mirar. Por ejemplo, cuando pedimos algo a Dios. Santiago 4:1 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Para aquellos que somos glotones a veces y pedimos tantas cosas, que pedimos muchas cosas delante de Dios, porque si a veces no nos damos cuenta cuántas cosas tenemos alrededor nuestro que Dios nos ha dado, no las vemos, no vemos cuántas cosas nos ha dado y más bien nos enfocamos como en pedir y no vemos lo que tenemos. Como les enseñó el Señor Jesús ahí en Mateo 6, cuando dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces a veces una persona solamente ve que no tiene plata o que no tiene trabajo, pero no ve que está bien. Por ejemplo, yo doy la gloria a Dios, hemos estado bien, hemos estado sanos, ¿cierto? Hemos estado sanos. Entonces, estar bien, eso es una bendición muy grande. Y a veces de pronto uno lo ve, no, pero mire que no hay plata. ¿Cuántos hogares a veces pelean porque no hay carne para el almuerzo? Oh, qué carne, qué falta la carne, cuando hay otra cosa que comer en lugar de carne. Pero uno no ve las bendiciones que hay. Entonces, es eso. Entonces, a veces nosotros pedimos cosas innecesarias. Y creo que en esta cuarentena o en esta situación que ha vivido el mundo, miles de cristianos, millones de cristianos en el mundo se dieron cuenta que pueden vivir con menos. Gente que pensaba que si no tenía 5 millones al mes no podía vivir. Pero se dio cuenta que podía vivir con menos. Claro, se dio cuenta. No, vea, es que el mercado en el mes, oiga, yo merco para el mes con 1 millón de pesos. Dice, 1 millón de pesos y por ahí otras cositas para que le agregue ya. Oye, yo que pensaba que necesitaba era 10 millones. No es verdad. ¿Para qué necesitaba los otros 9? Para estar afuera andando donde no necesitaba estar andando. Entonces, fíjese que uno aprende de todas estas cosas, hermano. Entonces, la oración debe ser consecuente con lo que nosotros, y Dios nos enseña, y ustedes lo han dicho ahí ahora y muchas veces lo han dicho, que estas son enseñanzas grandes de Dios que el Señor nos ha permitido. Entonces, aquí hemos tenido mucho tiempo de orar, más tiempo que otras oportunidades. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas reflexiones. Aquí tengo para predicar por lo menos 3 dominicales sobre esto, pero quería que miráramos estas cositas de reflexiones, porque a veces respecto de la oración, nosotros pensamos que es por mucho hablar, ¿sí? Que es por mucho hablar, por mucho repetirle a Dios, por mucho pedirle, por mucho quejarme. No. Fíjense que hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros sin que se las pidamos. Muchas cosas no se las pedimos. Otras son peticiones nuestras, que nosotros las tenemos y todo. Entonces, pero la mayoría de las cosas, es que comenzando porque ninguno de nosotros le pedimos a Dios que nos dejara vivir en este mundo. Señor, yo quiero ir al mundo a conocerlo. No, nada. Nadie le pidió nada. Vinimos aquí, oiga, por la gracia de Dios. Nos permitió vivir esta experiencia de estar aquí en la tierra.
Ahora, ¿quién de ustedes le pidió al Señor, llévame a la iglesia pentecostal, que yo quiero conocer el mensaje ahí en la iglesia pentecostal? Ninguno. Algunos comenzaron en otra iglesia, y ya, bueno, otros no, pero nadie le pidió. Fue Dios que apareció con alguien por ahí, que nos habló la palabra y nos trajo. Entonces, todas esas cosas debemos nosotros tener presente que no es por tanto pedirle, pero no quiere decir que no tengamos que orar. Ahora, cuando ustedes leen, por ejemplo, Lucas, donde está creo que es el capítulo 19. Miremoslo a ver, donde está lo de no, 18. Parábola de la viuda. La viuda esta que fue muchas veces, es una parábola, es una parábola. Entonces, cuando usted lee todo el texto, usted dice, ay, pero esa viuda sí que fue muchas veces. Es que a mí me toca aquí hacer un esfuerzo muy grande para que Dios me escuche. Recuerden que aquí estamos en los evangelios y aquí estaban bajo la ley y es una parábola dada a los judíos. Y la parábola le está llamando la atención a los judíos de que ellos se creían justos y que el único justo es Dios y que Dios nos responde a nosotros porque Dios es justo. Vea, Dios es justo. O sea, cuando yo me acerco a Dios, es mi Padre. Él me concedió ser su hijo. Me lo concedió, me lo regaló. Ahora, Él es justo. Entonces, esta mujer mantenía donde el juez injusto y el juez injusto, y el Señor lo que les quiere enseñar a ellos es que Dios es el único justo. Porque uno de los problemas de los judíos para despreciar a los gentiles y todo era que ellos se creían justos. Entonces, hay muchísimas cosas sobre la oración que debemos tener presente, cómo acercarnos a Dios. Y en medio de esas circunstancias, cualquiera que sea, lo dijimos al comienzo, cualquiera que sea, pero fíjese usted que hay personas que quizás hasta se hayan apartado de la iglesia porque no volvieron a orar porque se creían injustos, no se creían dignos de orar. Entonces dice, no, pero es que yo ya con esto, yo ya para qué oro. Oh, yo le enseño a los hermanos que se van a bautizar, les he enseñado las doctrinas. Usted, cuando por ignorancia, por su niñez espiritual, comete un error, no corra de la iglesia, no se vaya de la iglesia, antes venga más, acérquese a Dios, porque en la niñez espiritual se pueden cometer errores, se pueden cometer cosas que la persona inmediatamente se le viene todo el mundo encima, se viene todo, y a veces se le viene hasta las críticas de otros creyentes, porque hay otros creyentes que pronto tampoco saben y lo pueden criticar y decir, pero vea, se bautizó y ve lo que está haciendo. Entonces, no, o sea, hay que seguir adelante, hay que insistir, hay que uno saber, Dios es mi Dios y Dios me oye. A mí me tocó, yo viví una experiencia, he vivido experiencia con creyentes, que no se las voy a decir aquí públicamente porque de pronto alguien me está escuchando y alguien pueda pensar que me estoy refiriendo a él. Pero he vivido experiencias con creyentes hasta esperar en el Señor y el Señor los levanta. Y gente que otra persona pudiera decir, no vale 5, no doy ni 5 por él, pero Dios lo levanta. O sea, porque Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es bueno. Entonces, cuando usted ore, para terminar ya, cuando usted ore, acérquese a Dios con confianza. Él es su Padre. La oración, ¿qué le digo a Dios? ¿Qué le digo? Dígale con sinceridad, Señor, haga su voluntad. Sí, hay veces que hacemos peticiones específicas. Señor,
sana este enfermo, sí, lo podemos hacer. Pero generalmente lo que prima por todo es la voluntad de Dios, porque Dios tiene un propósito en las cosas que hace y que permite. Usted sabe que el Señor Jesús permitió que Lázaro se muriera. Había podido llegar más temprano y sanarlo. Pero dice que esa muerte de Lázaro fue para la gloria de Dios. Entonces hay cosas que suceden que uno no entiende por qué suceden, pero Dios las permite porque Él sí nos conoce y necesitamos ser formados. Entonces en esta mañana, hermanos, quería compartir con ustedes esta reflexión sobre la oración, que oremos porque somos hijos de Dios.